En 1987, Tom Selleck hizo algo que casi nadie sabía: se casó con un nombre falso. Ni siquiera el ministro que estaba ante él dispuesto a bendecir la unión tenía idea de quién era realmente el novio. La ceremonia fue íntima, tranquila y extrañamente caótica. Incluso olvidaron la licencia de matrimonio, lo que obligó a Tom y a su novia a correr contrarreloj para solucionar el error antes de la cena. Pero aquella boda secreta fue solo el principio de una serie de extraordinarios y devastadores acontecimientos que vendrían después. Un escándalo sobre agua robada, una muerte en el plató relacionada con un helicóptero, y más tarde, un hijo cuya vida caería en una espiral de adicción. En 2025, Tom se sentaría ante millones de personas en directo por televisión y admitiría con la voz entrecortada que podría perderlo todo. Esta es la historia de un hombre que una vez pareció intocable y que vio cómo todo empezaba a desmoronarse. Tom Selleck nació el 29 de enero de 1945 en Detroit, Michigan. Su madre Martha se dedicó a criar a sus hijos mientras que su padre Robert trabajó como inversor inmobiliario y antes de eso como soldado sirviendo en el ejército en bombarderos B-29 durante la Segunda Guerra Mundial. Tom era el segundo de 4 hermanos. Su hermano mayor Bob había nacido justo un año antes, en 1944, y 2 más, Martha y Daniel, vendrían después. Detroit en aquellos años era ruidosa, viva y llena de humo. El tintineo de las fábricas y el zumbido de los motores llenaban las calles. Pero cuando Tom tenía 3 años, su padre tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. En 1948, Robert lo empaquetó todo, dejó atrás Detroit y trasladó a la familia a California. Aceptó un trabajo a comisión en Coldwell Banker en Los Ángeles, sin salario, sin red de seguridad, solo apostando por un sueño. Se instalaron en Sherman Oaks, que por entonces era una tranquila zona agrícola. Robert creía que California ofrecía oportunidades a quienes estuvieran dispuestos a trabajar por ellas. Y con el tiempo esa apuesta dio sus frutos. En 1960 ganaba $70,000 al año en comisiones, casi lo mismo que el presidente de los Estados Unidos. Para Tom, sin embargo, la vida en California era complicada. Creció, más alto que los demás, más rápido de lo que nadie esperaba. Cuando dejó de crecer medía 1,9 metros. En las fotos del colegio sobresalía por encima de sus compañeros. Se sentía raro, fuera de lugar, incómodo en su propio cuerpo. Pero poco a poco esa altura se convirtió en su ventaja. En el Instituto Grant se unió al equipo de baloncesto y destacó. También jugó al béisbol, mostrando el mismo equilibrio y concentración que más tarde definirían su actuación. Aún así, el éxito no le simplificó la vida. A los 17 años, Tom se enfrentó al tipo de momento que divide una vida en dos. Él y 2 amigos conducían por las pronunciadas curvas de Mulholland Drive en el Chevy Corvair rojo de su madre cuando el coche perdió el control, se fue por los aires y se estrelló. El accidente fue tan grave que se convirtió en la historia inicial de sus memorias de 2024. Nunca se sabe. Todos sobrevivieron, pero Tom nunca olvidó el sonido del metal retorciéndose, el peso de la muerte presionando. Aquel accidente le cambió, le hizo precavido, reflexivo, más viejo que sus años. Incluso cuando la carrera inmobiliaria de su padre empezaba a florecer, los primeros años de la familia en California estuvieron marcados por la lucha. El dinero escaseaba y Tom trabajaba donde podía. En el instituto aceptó un trabajo a tiempo parcial en una tienda de ropa y lo mantuvo incluso cuando empezó a tomar clases de interpretación. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, eligió el Valley Junior College para poder quedarse en casa, ahorrar dinero y ayudar a la familia. Tom soñaba con estudiar en la USC, pero al principio la universidad no le ofreció ninguna beca. Incluso rechazó una beca completa de baloncesto de Montana State solo para mantener vivo ese sueño. Así que trabajó, ahorró y esperó. En 1965 por fin entró. Se incorporó al equipo de baloncesto de la USC, aunque sus estadísticas eran modestas: 4 puntos en 7 partidos su primera temporada y ninguno en 3 la siguiente.
A los entrenadores les gustaba su rapidez, pero le decían que necesitaba mejorar en defensa. Sus ambiciones deportivas se desvanecieron en silencio. Mientras estudiaba empresariales, Tom se dedicó a otros trabajos. Trabajó como representante de United Airlines en el campus y se unió a la fraternidad Sigma Chi. Sus hermanos de fraternidad le convencieron en 2 ocasiones para que apareciera en The Dating Game en 1965 y de nuevo en 1967. En ambas ocasiones perdió. Públicamente, en la televisión nacional. Fue humillante, pero esa humillación abriría una puerta. Un agente de casting se fijó en él y le ofreció un anuncio de Pepsi. Tom dijo que sí. El trabajo era sencillo: encestar una pelota de baloncesto y sonreír. Tomó tanta Pepsi durante el rodaje que se puso enfermo, pero ganó $1,000 y ese sueldo le llevó directamente a un contrato con 20th Century Fox. Entonces intervino la historia. En 1967, Tom recibió el aviso de alistamiento para la guerra de Vietnam. En lugar de esperar a ser llamado a filas, se alistó en el 160 Regimiento de Infantería de la Guardia Nacional de California. Sirvió durante 6 años, de 1967 a 1973, ascendiendo a sargento y luego a teniente segundo tras completar su formación en la Academia Militar de California. Incluso acudió a los disturbios de Watts en Los Ángeles. Pero su servicio militar tuvo un coste. Durante su ausencia, la Fox rescindió su contrato. Aún así, Tom nunca se quejaba. Guardaba el uniforme bien doblado en el maletero de su coche, listo para presentarse en cualquier momento, incluso mientras corría a las audiciones. Cuando terminó su servicio, volvió a actuar, esta vez más decidido y con los pies en la tierra. Se formó con Milton Katsoulis en el Beverly Hills Playhouse, un maestro temido y venerado a la vez. Katsoulis exigía intensidad. Sus clases parecían más un juicio que una lección. Los actores tenían que levantarse y aplaudir cuando él entraba, y él les llevaba a sus límites emocionales, incluso les instaba a tirarse de los pelos para invocar la rabia. Algunos le llamaban cruel, otros le llamaban genio. Tom lo soportó todo. No abandonó ni siquiera cuando se difundieron rumores de que Katsoulis estaba utilizando la clase para reclutar adeptos para la cienciología. Tom se mantuvo centrado, motivado, desinteresado en todo lo que no le llevara al oficio o a la disciplina. Para llegar a fin de mes trabajó como modelo, sobre todo para Salem Cigarettes. Su alta estatura y su aspecto pulcro le hacían ideal para los anuncios impresos, y el sueldo era mucho mejor que el de su trabajo en la aerolínea. Pero años más tarde, cuando Magnum P.I., los anuncios de cigarrillos resurgieron. Los periodistas le preguntaron por qué había promovido el tabaquismo. Tom se enfadó. No quería ser recordado como alguien que vendía cigarrillos a los niños. En silencio se distanció de ese capítulo. Y sin embargo, incluso entonces, las sombras persistían. Entre 1965 y 1967. El juego de las citas seguía atormentándole. Perder 2 veces en televisión en directo le dejó cicatrices de inseguridad en sí mismo. Una vez le dijo a AARP que era lo más vergonzoso que había hecho. Su apariencia no lo salvó. Su encanto no ayudó. Por primera vez, Tom Selleck, el hombre que un día definiría lo cool, empezó a preguntarse si pertenecía a la pantalla. La segunda derrota le dolió más que la primera. Ese recuerdo le acompañó durante años. En 1969, consiguió un papel en Judd para la defensa. Fue una gran oportunidad. Entonces ocurrió algo ridículo. Fue despedido de otro programa solo porque era demasiado alto. Con su 1,9 m, hacía que los demás actores parecieran diminutos. Los directores no sabían cómo rodar escenas con él. Un agente incluso le dijo que su altura era un problema. Imagina que te despiden por lo alto que eres. Fue aplastante. Durante años tuvo que aceptar pequeños papeles solo para mantenerse en el juego. De 1974 a 1979, apareció en 6 episodios de The Rockford Files. Interpretó a Lance White, un detective. Debería haber ayudado a su carrera, pero detrás de las cámaras chocó con la estrella James Garner. Tom quería que su personaje pareciera real,
Garner quería que Lance fuera tonto más una broma. Discutieron sobre las líneas, el tono, la dirección. La tensión era evidente. Algunas escenas fueron reescritas en el set. La tripulación notaba la división. Las peleas hacían que el trabajo se sintiera pesado. En 1972 aceptó un papel en una película de terror barata llamada Daughters of Satan. Se rodó en Filipinas. El plató era inseguro. Hubo una escena de fuego en la que fallaron los efectos especiales. Las llamas reales se acercaron demasiado. Tom sufrió quemaduras leves. Se le chamuscó el pelo. La tripulación ni siquiera podía comunicarse correctamente. Había una barrera lingüística. Pero tenían que terminar la película. Nadie habló de lo que realmente pasó. El estudio lo encubrió. Tom estaba asustado, pero no tuvo más remedio que seguir adelante. En 1976, Los Ángeles de Charlie le dio una breve oportunidad. Interpretó a un personaje de novio. Pero después de solo un episodio fue despedido. Leonard Goldberg dijo que la altura de Tom hacía que Los Ángeles parecieran demasiado pequeños. Dijeron que no había química. El programa se convirtió en un éxito. Tom, mientras tanto, volvió a hacer anuncios. Estaba tan arruinado que solo tenía un traje y se lo ponía en todas las audiciones. Robert Salin, el director de un anuncio de jabón, dijo que Tom llevaba ese mismo traje dentro y fuera de cámara. Tom Selleck estuvo a punto de abandonar el papel que le convirtió en estrella. Cuando leyó por primera vez el guión original de Magnum P.I., lo odió. No era el personaje inteligente y divertido que hoy recordamos. El primer borrador hacía de Magnum una versión de dibujos animados de James Bond. Tenía una casa en un acantilado, un perro feroz e incluso un ala delta con ametralladoras. Selleck miró a los productores y dijo: «No quiero interpretar lo que parezco». Ya había hecho 6 pilotos fallidos. Este se sentía como su última oportunidad, pero no iba a fingir. Se lo dijo a Donald Belisario. Belisario le escuchó. Lo reescribió todo cuando el rodaje ya había empezado. El cambio retrasó la producción y puso nerviosa a la CBS, pero salvó la serie y la carrera de Selleck. En 1984, cuando aún estaba casado con Jacqueline Ray, Tom conoció a una mujer que lo cambió todo. Se llamaba Gilly Mack, una actriz británica que bailaba en la versión West End de Cats. Tom se obsesionó con el programa. Volvía una y otra vez. Su compañera de reparto Jane Seymour pensó que era extraño. En aquel momento los tabloides se volvieron locos. Los rumores de un romance se arremolinaban. La gente lo seguía a él, la seguía a ella tratando de probar algo. Gilly ni siquiera sabía quién era Tom. Le habían robado el televisor 3 meses antes. Nunca había visto Magnum P.I. Pero después de los shows tenían cenas tranquilas. En 1982, Tom se divorció de Jacqueline, pero la gente nunca dejó de preguntar si Gilly había sido parte de la razón. Esa sombra les siguió durante años. En 1980, justo antes de que Magnum despegara de verdad, Tom estuvo a punto de interpretar a Indiana Jones. Steven Spielberg y George Lucas lo habían elegido. Les encantó su química con Sean Young en la audición. Pero había un problema. Tom ya había firmado con la CBS. Le dijo a Spielberg la verdad. La CBS no quería dejarle marchar. Bob Daly de la CBS fue firme. No hay película. Entonces llegó la ironía. Una huelga del sindicato de actores en 1980 hizo que Magnum filmara durante 6 meses. Esa fue la ventana exacta en la que podría haber rodado Raiders of the Lost Ark. En su lugar, Tom esperó en Hawái. Mientras tanto, Harrison Ford tomó el papel y se convirtió en un icono mundial. Tom dijo más tarde: «No me veía como una víctima, pero no estaba contento. Esa decisión puede haberle costado más de $100 millones. Ese mismo año la tragedia golpeó en el set. Un accidente de helicóptero durante un rodaje se cobró la vida de Robert Van der Kar, operador de cámara de 33 años. El piloto Robert Sanders sobrevivió pero resultó gravemente herido. Habían estado filmando una escena rutinaria en el océano frente a la costa de Oahu. Cuando el helicóptero cayó, Sanders se zambulló una y otra vez intentando salvar a Van der Kar. Nunca logró salir. Tom fue aplastado. Exigió cambios. Se enfrentó a Universal Studios por la seguridad. Pidió más coordinadores helicópteros de refuerzo y sesiones informativas adecuadas.
Los estudios dijeron que costaba demasiado. Tom dijo, «Estamos hablando de vidas». Su postura acabó forzando cambios en toda la industria. El 1 de mayo de 1988 más de 50 millones de personas vieron el último episodio. Pero entre bastidores era una guerra. CBS quería cancelarlo antes de tiempo. Intentaron matar a Magnum en la 7ª temporada. Le dispararon, entró en coma y la última toma lo mostró caminando hacia la luz. Pero los fans estaban furiosos. CBS tuvo que traerlo de vuelta para la 8ª temporada. Les costó millones. El presupuesto se había disparado a $1,2 millones por episodio. Le pidieron que redujera los rodajes en exteriores, se deshiciera de los helicópteros y contratara a actores más baratos. Él se negó. Dijo que arruinaría el show. Se convirtió en una lucha constante. Tom no solo actuó en Magnum, también la protegió. En 1987 Tom protagonizó 3 hombres y un bebé. Ganó $167 millones. Pero ocurrió algo extraño. En una escena la gente vio una figura detrás de las cortinas, un niño quieto. Empezaron los rumores de que el apartamento estaba encantado. Algunos decían que un niño había muerto allí. La leyenda creció. Años después Tom lo explicó en The Tonight Show. Era un recorte de cartón de Ted Danson, sobrante de una escena eliminada. La película se rodó en un plató de Toronto, no en un apartamento real. Aún así a la gente le encantó la historia del fantasma. Disney nunca corrigió el rumor. Algunos dijeron que ayudó a vender más cintas VHS. En 1990 Tom rodó Quigley Down Under en el duro interior de Australia. No fue fácil. Montó a caballo, hizo acrobacias y se enfrentó a duras condiciones. Chocaba con el calor, el terreno y la forma de trabajar de las tripulaciones australianas. A Roger Ebert le gustó su actuación, pero a la película no le fue bien. Le costó recuperar su presupuesto. Aún así Tom dijo que era uno de los papeles de los que se sentía más orgulloso. Cuando llegó Batman en 1989, Tom volvió a estar en la lista. También lo estaban Mel Gibson, Kevin Costner e incluso Charlie Sheen. Michael Keaton lo consiguió. Los fans odiaron esa elección al principio. 50.000 cartas de protesta inundaron Warner Brothers, pero la película recaudó $411 millones. Cambió las películas de superhéroes para siempre. Tom lo rechazó porque las películas de cómics no eran grandes en ese entonces. Y todavía estaba atado a Magnum. Más tarde admitió que se arrepentía. En 1992, Mr. Baseball. Tom jugó una estrella Yankees desvanecimiento enviado a Japón. Era divertida pero también incómoda. La película mostraba los choques culturales entre el béisbol americano y el japonés. Tom entrenó duro, y la película se convirtió en una herramienta didáctica para los jugadores reales que iban a Japón, pero la taquilla fue floja. Los críticos dijeron que parecía desordenada. Fue su primer gran fracaso tras años de éxitos. Luego llegó In and Out en 1997, en el que Tom besó a Kevin Kline en pantalla durante 12 segundos completos. Ese momento conmocionó a sus fans. Había formado parte de la junta directiva de la NRA y había hecho donaciones a campañas conservadoras. La gente le preguntó si el papel chocaba con sus puntos de vista. Dijo, «Hago muecas delante de una cámara. Eso no me convierte en Salomón». Era actor e interpretó el papel. El beso suscitó titulares, pero también abrió las puertas a más papeles LGBTQ+ en el cine convencional. De 1995 a 2000, Tom apareció en 10 episodios de Friends, como el novio mayor de Mónica. En el plató tuvo problemas con el tono sarcástico de Chandler. No paraba de pedir ayuda a Matthew Perry. Cuando Perry intentó copiar el bigote de Tom, el público se volvió loco. Más tarde, cuando el personaje de Tom bromeó al respecto, bonito bigote, cuando llegue la pubertad hará efecto, el reparto se echó a reír. En 1998, Tom intentó un gran regreso a la televisión con The Closer. Fracasó. Solo se emitieron 10 episodios. Los índices de audiencia fueron malos. A los críticos no les encantó. Tom estaba destrozado. Se tomó un año entero de descanso retirándose a su rancho de 63 acres. Dijo que le enseñó sobre el fracaso y la resiliencia.
Después llegó Jessie Stone. De 2005 a 2015, protagonizó 9 telefilmes basados en las novelas de Robert B. Parker. Incluso empezó a coescribir las últimas. Eran populares entre el público de más edad y superaban en audiencia a los programas de las cadenas, pero una denuncia por plagio les afectó mucho. Otro escritor dijo que Tom copió sus ideas. Se llegó a un acuerdo secreto. Nadie hablaba de ello públicamente. Las películas siguieron hasta 2015. En 2006, Tom apareció en Boston Legal. Debería haber sido sencillo, pero su papel en la NRA, en la vida real, chocaba con el reparto liberal de la serie. Los guiones hacían referencia al control de armas. Las tensiones aumentaron. Los miembros del reparto cuestionaron sus opiniones durante las lecturas de mesa. Tom dijo más tarde que era parte de por qué renunció a la junta de la ANR en 2018. Su papel de 2004 en Ike Countdown to D-Day fue elogiado. La rodó en Nueva Zelanda. Los días eran largos, 18 horas cada uno. La presión era alta y casi arruinó su matrimonio con Gilly Mack. Dice que el rodaje le agotó emocional y físicamente. Interpretar a Eisenhower no fue solo un papel, sino que se mezcló con su vida real. De 2010 a 2024, Tom interpretó a Frank Reagan en Blue Bloods. Era el actor mejor pagado con $200,000 por episodio. Pero en 2023, la CBS pidió al reparto que aceptara un recorte salarial del 25% para salvar la serie. Tom estuvo de acuerdo. Perdió $1,2 millones. Aún así, el programa se canceló. Dijo que estaba frustrado. Rogó a la CBS que lo reconsiderara. El final se emitió el 13 de diciembre de 2024. Leyó un poema. El reparto y el equipo lloraron, pero la CBS no cedió. En 2015, Tom se lesionó la rodilla durante una acrobacia. Le llevó a años de dolor. En 2025, le habían sustituido las 2 rodillas. Las fotos mostraban largas cicatrices. Le costaba caminar, necesitaba un camión para apoyarse. No podía hacer escenas sencillas sin ayuda. Pero siguió adelante. Las escenas de la cena familiar en Blue Bloods fueron idea suya. Quería que parecieran reales como su propia familia. Pero entre bastidores se peleó con los guionistas. Dijo que algunas historias eran demasiado despiertas. Los miembros del reparto tenían trucos para evitar comer. Vanessa Ray se comió una vez 17 panecillos antes de aprender. Tom solo untó mantequilla en el suyo. Cuando COVID llegó en 2020, el rodaje se detuvo. Tom se quedó en su rancho. Tenía 75 años. Empezó a sentir el peso de todo. El dolor, la edad, el miedo. En sus memorias de 2024, nunca se sabe, admitió que estaba deprimido. La artritis empeoraba. Necesitaba ayuda para caminar. Cada rodaje se convertía en una lucha. Pero apareció. Tom Selleck se casó en 1971 con Jacqueline Ray, una modelo que estuvo a su lado cuando nadie sabía su nombre. Ella le apoyó en sus años más duros cuando los trabajos como actor eran escasos y el dinero escaso. Durante más de 10 años creyó en él. Pero cuando se hizo famoso a principios de los 80 a través de Magnum P.I., algo cambió. La fama llegó rápido y también las tentaciones. Mientras rodaba en Hawái, Jacqueline empezó a verle en televisión rodeado de mujeres locales. Fue entonces cuando se dio cuenta. El hombre que amó y apoyó a través de todo se estaba escapando. Sus amigos dicen que se enamoró de la vida en la isla y de la atención. Ella se sintió traicionada. Después de todos los sacrificios que hizo su divorcio en 1982, solo le dio 3 años de manutención, un coche y la casa. Eso fue todo. Solo 5 años después, en 1987, Tom se casó de nuevo, esta vez en secreto. Desde 1983, estaba obsesionado con una bailarina británica de 25 años llamada Gilly Mack, a la que veía una y otra vez en Cats. Cuando finalmente se casaron en Lake Tahoe, el 7 de agosto de 1987, utilizaron nombres falsos. Tom se convirtió en Tom Jenkins y Gilly usó Susie Mark. Incluso el ministro fue engañado hasta el último minuto. Olvidaron la licencia de matrimonio y tuvieron que enviar a alguien corriendo a Reno para arreglarlo antes de la cena.
Solo estaba la familia. No hubo medios de comunicación, solo cámaras Polaroid para mantener la privacidad. Pero incluso con el secreto, el matrimonio se enfrentó a dificultades. La adicción al trabajo de Tom casi lo arruina al principio. Incluso necesitaron ayuda psicológica. En 1988 nació su hija Hannah. Vino al mundo en el rancho de aguacates de 63 acres de Tom en el condado de Ventura. Al principio parecía una vida de ensueño. Pero más tarde Tom admitió que el aislamiento del rancho hizo las cosas más difíciles. Se había alejado de Magnum P.I. porque se sentía como un fantasma en su propia casa. Decía que quería una vida de verdad, no solo una carrera. Aún así, el rodaje lo mantuvo alejado. Y Hannah pasó muchos de sus primeros años sola rodeada de animales en lugar de amigos. 13 perros, ganado, ovejas, conejos, caballos. Era una vida tranquila y a veces solitaria. Los caballos se convirtieron en su escape, y sin el apoyo de sus padres, dijo que la vida en el rancho podría haberla ahogado. Tom también adoptó al hijo de Jacqueline, Kevin, en 1987, cuando Kevin tenía 21. Pero la vida de Kevin tampoco fue fácil. Con solo 15 años, su madre pensó en enviarlo a un internado. Empezó a beber mucho a los 20 años. Tom tuvo que llevarlo a rehabilitación al centro Betty Ford. Incluso después de eso, Kevin luchó. En 2011 fue demandado por una deuda de $6,000 en tarjetas de crédito. Y a pesar de la fama y el dinero de Tom, Kevin parecía no encontrar su camino. Los amigos dijeron que Tom lo intentó todo: dinero, consejos, libertad. Pero nada funcionó. El estrés afectó a toda la familia. Kevin acabó casándose y teniendo 6 hijos, y las fuentes dicen que se recuperó. Pero el dolor persistía. En 1988, Tom había comprado ese mismo rancho de 63 acres a Dean Martin por $5 millones, pero la paz no duró. En 2015, el Distrito de Aguas lo demandó por presunto robo de 1,4 millones de galones de agua. California atravesaba una de las peores sequías de su historia con un recorte obligatorio del 36% en su zona. Los investigadores dijeron que Tom envió un camión cisterna 12 veces para llenar agua de un hidrante público a 8 millas de distancia. Al distrito le costó $21,685 probarlo. Eso es exactamente lo que Tom terminó pagando para resolver el caso y dejar de tomar agua. Pero ese no fue el único problema del rancho. En 2023 casi todos sus 1.500 aguacateros habían sido destruidos por brutales sequías. Incluso 25 robles que habían estado allí durante más de 100 años murieron. Tom, que ahora tiene 79 años, dijo que le rompió el corazón. Admitió en 2012 que ganar dinero con los aguacates siempre había sido difícil. Una vez bromeó: «Ni siquiera me gustan. ¿Por qué comerlos cuando puedo venderlos?». Pero en 2023, el negocio se había derrumbado por completo. Entonces llegó 2024. Blue Bloods, su programa de mayor duración, fue cancelado. Tom había estado ganando $200,000 por episodio, unos 4,8 millones por temporada. Pero a pesar de eso dijo en la CBS que no estaba seguro de poder permitirse el rancho sin trabajar. Él dijo: «Estoy listo para la vida». Sí, pero tal vez no en un rancho de 63 acres. El rancho valía ahora $12 millones, pero él había pedido entre 15 y 16 millones en préstamos en la década de 2000. Nadie sabía cuánto quedaba por pagar. Tom incluso ofreció a la CBS reducir los salarios en un 25% solo para mantener vivo el espectáculo. Dijo: «Somos el tercer programa con más guiones. Vamos a ganar la noche». Pero no funcionó. En 2025 la salud de Tom empezó a resentirse. A los 80 era apenas reconocible. Sus amigos decían que parecía destrozado, desaliñado, con una tripa que le colgaba. Antes había volado por sus tierras en quad, controlando las flores silvestres y realizando trabajos prácticos. Pero ahora apenas podía moverse. Tenía artritis y se había sometido a una operación bilateral de rodilla en 2024 con cicatrices visibles en ambas piernas. Los medicamentos, sobre todo la prednisona, le daban hambre a todas horas. Y la depresión lo empeoraba. Empezó a comer comida rápida a escondidas, escondiendo bolsas de patatas fritas y hamburguesas.
Sus amigos temían que se estuviera comiendo a sí mismo hasta morir. Con 1,9 m de estatura pesaba cerca de 80 kilos. Los médicos advirtieron que ya podría ser resistente a la insulina. Con su edad, su obesidad y los medicamentos que tomaba, corría un alto riesgo de sufrir un infarto, un derrame cerebral o algo peor. Su mujer Gilly seguía a su lado, pero incluso ella estaba agotada. Él no quería dejarlo. Dijo que la jubilación le asustaba, pero los expertos dijeron que podría no tener elección. Su cuerpo ya no podía soportar la actuación. Aún así, siguió resistiendo. En mayo de 2024 publicó sus memorias, Nunca se sabe, coescritas con Ellis Hennigan. Se convirtió en un éxito de ventas de la noche a la mañana. Durante 320 páginas lo contó todo. Anécdotas de la infancia, fiestas de Mae West, papeles que rechazó, cómo le cambió la fama, de qué se arrepentía, de qué no. Fue su momento más abierto. La CBS intentó llevar adelante el legado con un spin-off de Blue Bloods en 2025 llamado Boston Blue, centrado en Donnie Wahlberg. Tom quería ser parte de ello, suplicó, empujó. Pero los de dentro decían que su salud podría impedírselo. Necesitaba ayuda solo para caminar. Su equipo no dijo nada. Wahlberg dijo que quizá habría cameos, ya que Nueva York y Boston estaban cerca. Pero todos sabían que sería difícil. En 2026 la gente que rodeaba a Tom creía que por fin podría retirarse. Él no quería, pero su cuerpo se estaba apagando. Su mente necesitaba trabajo. Su alma necesitaba un propósito. Pero sus rodillas, su corazón, su peso, todos gritaban por descanso. Ese rancho que una vez le dio paz ahora se sentía como una carga. Temía perderlo. Dijo, tengo que seguir trabajando lo suficiente para conservar el puesto. Pero el tiempo pasaba rápido. Sus amigos decían que pronto podría desaparecer en ese rancho, lejos de Hollywood, lejos de las cámaras. Solo Tom, su mujer, y los recuerdos que se extienden por 63 acres de silencio.